cristianos hacemos una celebración, siempre tenemos presentes esas palabras del Señor que nos decía, donde dos o más estén reunidos, yo estoy en medio de ustedes. Y no solamente esa presencia es la presencia de Jesús, sino como lo decimos al comenzar la celebración de la Eucaristía, es la presencia de Dios, es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ante Dios que estamos hoy, ¿no? Y hoy la palabra de Dios nos invita como a renovar y mirar nuestro corazón en esta expresión tan linda que es una confesión. Los invito hoy a que ustedes y yo también podamos hacer nuestra propia confesión, una confesión de fe, una confesión de fe. Confesar es como decir la verdad de nuestro corazón, no ponerla en palabras, en la boca, pero que brote desde el corazón, ¿no? La verdad. Sabemos que hay confesiones falsas, confesiones mentirosas, confesiones poco creíbles o confesiones que no tocan a veces realmente el corazón, ¿no? ¿Cuántas veces, hablando de confesiones, esto que en este tiempo muchos de ustedes están quizás necesitando, queriendo, esto de confesarse, ¿no? Ante el Señor, delante del sacerdote? Bueno, ¿cuántas veces decimos, ¿no? Confesiones que no tocan, que son superficiales. Hoy el Señor nos invita a ver, a tocar el corazón y ante este Dios, ¿qué confesión hacemos nosotros, ¿no? Miren qué lindo la confesión de Pablo, por ejemplo, en la segunda lectura. Pablo, bueno, habría que leer todos los capítulos anteriores, este capítulo 11 de los Romanos, pero al finalizar termina con esta confesión de fe en el Dios en el que cree Pablo, ¿no? Y fíjense las expresiones que pone Pablo, ¿no? Muy fuerte, porque dice, es un Dios insondable, ¿no? No sabemos por dónde va. Él lo tenía convencido, no sabía por dónde lo llevaba. Un Dios incomprensible. ¿Cómo entenderlo a este Dios, ¿no? ¿Cómo entender a este Dios? Un Dios, como dice él también, ¿quién puede penetrar en sus pensamientos? A ver, ¿quién es el que ha sido su consejero? ¿No? Y Pablo sigue diciendo, qué rica, qué profunda es la sabiduría de Dios, ¿no? La sabiduría y la ciencia de Dios. Y termina con esa exclamación que es tan linda, pero que a veces nos cuesta como llegar a comprenderla. Claro, porque Dios es incomprensible. Y a veces hay cosas de la vida, de nuestra realidad, que no terminan de caber en nuestra corta razón, en nuestra pobreza humana, ¿no? Cuando termina diciendo, todo viene de Él, todo ha sido hecho por Él, y todo es para Él. Y todo es para Él. Qué hermosa confesión, ¿no? Delante de qué Dios estaba Pablo, ¿no? Se vivía Pablo. Por eso, reconocer ante ese Dios, Pablo se reconocía en la distancia infinita, ¿no? En la pobreza de su criaturidad, decimos así. Se ponía en su lugar. Por eso, dar gracias y asombrarnos siempre que Dios quiere estar con nosotros y que Él, más que lo que nosotros queremos estar con Él, pero este Dios grande, que es incomprensible, insondable, ¿no? Pero profundamente amable, un Dios de bondad. Miren cómo Él comenzaba la Eucaristía, por eso la rezaba también al comenzar. Inclina tu oído, Señor, respondeme, salva a tu servidor, que en ti confía. Tené piedad de mí, Señor, te invoco todo el día. Qué linda conciencia, ¿no? Y hoy la liturgia nos lo pone, viene a nosotros en nuestra boca esta expresión, como que tiene que ser reflejo de nuestro corazón. Y en este contexto en el que estamos, ¿no? Ya sabemos qué fuertes suenan estas palabras hoy, ¿no? Respondenos, Señor, ante lo que estamos viviendo, ¿no? Respondenos, te invocamos, tené piedad de nosotros. Porque también hacemos experiencia y confesamos, y Pablo lo confesó también tantas veces, este Dios de bondad, este Dios de misericordia, esto que cantaba tan lindo el Salmo. Por eso te doy gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, ¿no? Pero este Dios insondable, ¿ven? Esta confesión en este Dios insondable también nos mete en esta confesión de Pedro, del Evangelio de hoy. Porque miren, si no es insondable e incomprensible que Dios haya querido elegir a este hombre, concretamente a Pedro, ¿no? Pedro hace la confesión de fe
en ese Jesús. Y le dice Jesús, bueno, esto no salió de tu boca, es Dios que te lo ha revelado, es mi Padre que puso en tu corazón. Es como darnos cuenta que para aceptar a Dios, así como Pablo lo aceptó, y como Pedro lo aceptó, y como muchos, como seguramente vos y yo lo aceptamos, sabemos que esto es una gracia, es un don de Dios. Dios me lo tiene que revelar adentro del corazón, porque humanamente imposible. Jesús venía revelándose con gestos, con palabras, con milagros, pero la gente no terminaba de entenderlo, ¿no? Uno es Juan Bautista, otro es Elías, otro que Jeremías, no terminaban de verlo. Pedro lo vio y se dio cuenta que ahí no había ni Elías ni el profeta, el que estaba era el Hijo de Dios ahí presente. Por eso es un acto de fe profunda reconocer a Jesús en su presencia, ¿no? Y entonces, pero miren cómo decía que insondable Dios. ¿Qué pasa con Pedro? Dice, bueno, tú eres Pedro. Y ahí dice tan fuerte esto, ¿no? Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No solamente piedra porque era bastante duro Pedro, sino porque en él tenía que asentarse toda su iglesia, mi iglesia, la iglesia del Señor, ¿no? En este hombre tan frágil, tan débil. Y nos sigue sorprendiendo Dios, ¿vieron? Porque la iglesia a la que ustedes y yo formamos hoy, en este tiempo, los que somos parte hoy de esta iglesia, frágiles, débiles, hombres y mujeres, frágiles y débiles, y en nosotros está apoyándose el Señor. Y hoy concretamente en el Papa Francisco, continuador de Pedro, en este hombre también frágil y débil y pecador, como tantas veces se dice, ahí está el Señor edificando su iglesia y sosteniendo a su iglesia. Y por eso también, fíjense qué insondable, ¿no? Que es Dios y Jesús que le dice, bueno, Pedro, sobre esta roca, pero también te voy a dejar las llaves de mi iglesia, para que todo lo que ates será atado, lo que desates será desatado, ¿no? Sabemos que le está dando como un poder a este hombre frágil, como nosotros, pero un poder que viene de Dios, un poder para el servicio, un poder para el bien, un poder para acercar los bienes de Dios a los otros, no para cerrar, ¿vieron? No para ser aduana, como decimos como iglesia, sino para ofrecer, acercar, brindar profundamente los bienes de Dios. Pero se lo da. Y sobre todo, ¿saben para qué? Para custodiar la fe. En este tiempo, para custodiar la fe. Le da ese poder. Por eso que la iglesia trata de custodiar la fe, hacer memoria de ese Dios revelado en Jesucristo. Porque, ¿vieron? No es lo mismo, ¿vieron? Decir, yo creo en Jesús, el Hijo de Dios. Y si eso, fíjense, expresado por un San Francisco de Asís, por una Teresa de Calcuta, no suena lo mismo que si lo escuchamos por tantos hombres y mujeres hoy, por tantos dictadores de ayer y de hoy, que también lo pronunciaban, o por cualquiera de nosotros quizás también. O no es lo mismo, pongamos un hecho corriente de ahora. Si tantas cosas que pasan, como esto último, esto de no permitirle a este hombre alcanzar y ver a su hija que se estaba muriendo, y haber tantos patrulleros alrededor. Uno dice, esos hombres que estaban ahí, ¿no? En esos patrulleros, esos hombres que determinan protocolos en algunos lugares, ¿no? Cuando dicen, yo creo también en Jesús, no estamos diciendo lo mismo. Porque cuando falta la humanidad, cuando falta la comprensión, cuando falta la epiqueia, como se dice, salvar la regla, porque hay un gesto y un hecho de humanidad, como lo hizo Jesús tantas veces, si yo no actúo así, algo no estoy diciendo de Jesús, ¿no? Por eso, hace mucho tiempo que los papas, todos los últimos, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto sobre todo, lo hizo más claro, Francisco lo acompaña también, ¿vieron? Nos han dicho que creer, que hacer nuestra confesión de fe en Jesús no se trata de confesar una doctrina, no se trata de confesar algo, sino de confesar a alguien, a una persona. Yo creo en alguien, en una persona concreta, que es este Jesús de Nazaret, ¿no? Por eso que la pregunta que hoy le hizo a Pedro, también nos la hace a nosotros, ¿no? ¿Quién decís que soy yo? Pero miren también qué fuerte, ¿no? Porque cuando me está diciendo, a ver, respondeme, lo que me está diciendo, a ver, ¿quién sos vos? Porque en lo que yo creo,
Y en cómo vivo, manifiesto quién soy verdaderamente, en qué creo, en qué me agarro, en qué se sostiene mi existencia. ¿Vieron? ¿A qué se reduce verdaderamente mi fe? ¿No? Por eso, que hacer la profesión de fe en Jesús es peligroso, dice un autor. Y es peligroso por dos cosas. Uno es peligroso porque nos desacomoda. Nos desacomoda. Jesús nos desacomoda. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, a veces decimos que lo adoramos, pero no es el centro de nuestra vida. A veces decimos también, Señor, pero vivimos de espaldas al proyecto de Jesús que nos presentó en su Evangelio. Porque a veces lo nombramos maestro, pero las motivaciones de él no son nuestras motivaciones. A veces le decimos que somos miembros, o creemos que somos miembros de una religión, pero no somos discípulos de Jesús. No nos dejamos guiar por el Espíritu de Jesús, ¿no? Por eso, vieron también otro ejemplo práctico que acontece cotidianamente ahora, vieron con esto de que no podemos ser más que 10 en una comunidad. A veces cosas prácticas, miren, ¿no? Parece que creemos, llamamos por teléfono para anotarnos en una misa y después despotricamos porque no tenemos lugar. Uno dice, a ver, ¿qué estoy creyendo? Algo tan simple como eso, ¿ven? Que nos revela, nos desenmascara en el Jesús en el cual estamos creyendo, ¿no? Pero también es peligroso porque cuando yo me acerco a Jesús y le digo, ¿quién sos Jesús?, le pasa como a Pedro. Pedro cuando le dijo, tú eres el Mesías, ¿qué pasó? Le rebotó esa expresión a Pedro. Y Jesús le dice, bueno, vos me decís que yo soy el Mesías, yo te digo ahora, ¿quién sos vos para mí? Y tú eres Pedro. Le reveló su verdadera identidad y le reveló su misión. Eso es lo bello que es encontrarse con Jesús verdaderamente. Por eso es peligroso, porque me desacomoda y me hace encontrar a mí en mi verdad más honda. Me dice quién soy y para qué estoy, para qué me hizo el Señor. Es mi propia misión la que me encuentro cuando me encuentro con Jesús. Por eso es muy fuerte hacer una confesión profunda, verdadera, desde el corazón. Y por último, saben, algo más muy lindo, porque está bien, Jesús estaba ahí y le preguntaba, se había revelado quién es. Pero dice un autor, un famoso teólogo nuestro, jesuita, Teilhard de Chardin, dice así, el evangelio que lee hoy la gente es el evangelio que leen en los cristianos y en las cristianas, en todos aquellos que queremos seguir a Jesús. Claro, hoy, si a la gente yo le pregunto, a ver, ¿qué decide Jesús? No tiene que pensar en ese Jesús del evangelio que no está, en vos y en mí. A nosotros nos ven ahora. Somos nosotros los que le decimos, los que los entusiasmamos o no, los que le damos esperanza en este Jesús o no damos esperanza, o le decimos que tiene sentido creer en Jesús o no tiene sentido, o los defraudamos. Y no somos nosotros los que mostramos esta imagen atrayente de Jesús y ayudamos a definir al otro frente a Jesús. Qué fuerte que es esto también, ¿no? Por eso de tu definición de fe hoy y de la mía, depende la fe, en muchos casos de muchos hermanos nuestros. Por eso yo te invito a que puedas vos decir con verdad en tu corazón, Jesús, ¿quién sos para mí hoy? ¿Quién sos para mí hoy? Pero hoy tengo que decirlo, porque cuando yo tenía 20 años tenía otra imagen de Jesús y quizás pensaba de otra manera. Y hoy voy creciendo, porque mi fe va creciendo, voy madurando como persona. La realidad también me va mostrando otras cosas. Entonces me va mostrando otra imagen de Jesús. Hoy, ¿quién soy para vos? Me dice Jesús, ¿no? Bueno, y termino con este pequeño cuento final. Dice que había un hombre de negocios que estuvo en la misa, como ustedes ahora estarán acá y algunos también de negocios. Entonces escuchó el sermón del Padre, quedó contento con el sermón del Padre, lo fue a felicitar al sacerdote y dice, qué hermosa palabra, Padre. Pero sabe, si usted trabajaría conmigo en mi negocio, tendría que hacerle algunas correcciones, no tendría que decirle alguna indicación. ¿Sabe por qué? Porque la voz de usted, la voz suya cuando predicó, la verdad dice,
su voz realmente me tocó, captó mi atención. Su voz captó mi atención. Su entusiasmo, la verdad, me provocó el interés, me provocó el interés. Y todo lo que dijo era lo que tenía que decir. Pero después no me dijo más nada, me dejó ahí. No me invitó a nada más. No me invitó a cambiar nada. Y sabe, si usted tuviera mi negocio y actuaría así, si usted tuviera un negocio, dentro de poco se quedaría sin el negocio. Porque si después de todo lo que dijo, no me pide que yo firme y que le ponga el sello, el negocio se acaba. Porque sin firma y sin sello, esto no funciona. Así le decía Jesús, ¿no? No peques más, no hagas tal cosa. Bueno, yo los invito también, simple, pónganle el sello y pónganle la firma. ¿Quién es Jesús para mí? Pero con la vida. Ese es nuestro sello y esa es nuestra firma. ¿Quién es Jesús para mí? Porque solamente con saberlo y decirlo no nos basta. El Señor te necesita a vos y me necesita a mí, para que muchos puedan encontrarse con la belleza, con este Dios insondable, impensable, y que puedan decir con Pablo, ¿no? Todo viene de Él y todo es para Él. Y en Él estamos, nos movemos, existimos. Que la Virgen que lo dijo y lo pronunció y lo vivió, nos enseñe también el camino. Que así sea.